Hoy te voy a mostrar los 4 estados donde estamos invirtiendo y no tiene pérdida. ¿Qué pasa? El estado ayuda más al inquilino que a nosotros los inversionistas y no es sano. Porque hemos tenido muchos problemas con uno de nuestros aliados donde las casas estamos sacando a la gente por 6 meses si no pagan. Mira qué importante es saber invertir en cada estado que es diferente. Ya Miami para fix and flip no te está dando tanta rentabilidad. Si yo no tengo estructura, no entro. Pero si tú no le haces un seguimiento a tu fix and flip como debe ser, déjalo pasar porque te está salvando de un dolor de cabeza. Soy Eduardo Núñez, más conocido como Mr. Flip, y aquí vamos a mostrarte cuáles son los 4 estados. El primer estado que estamos trabajando es el estado de la Florida, como lo ves. ¿Qué hay aquí? Estamos en Miami trabajando ciertos modelos, no todos, porque ya Miami para fix and flip no te está dando tanta rentabilidad. Miami tiene sus clientes en particular. ¿Qué hacemos con el inversionista? Primero tenemos una cita y lo escuchamos cuál es su necesidad. Y cuando hablamos de protección de valor y quieren estatus, porque mucha gente quiere comprar en Miami, solo estatus y protección de capital, listo. Lo guiamos, compramos la casa que sí den los números e inmediatamente empezamos a invertir. La segunda ciudad que estamos trabajando es toda esta área, empezando con Orlando, Tampa y todo el West Coast, que es Sarasota, Port Charlotte hasta Fort Myers. No nos vamos más abajo porque es más costoso y no hay tanto dinerito. ¿Qué pasa aquí? Aquí tenemos toda la estructura, aquí es donde tenemos todos nuestros project managers para hacerle seguimiento a todas las casas. A veces me llaman, Eduardo, salió tal casa en Port St. Lucie. Si yo no tengo estructura, no entro. Puede costar lo más barato que sea, pero si tú no le haces un seguimiento a tu fix and flip como debe ser, déjalo pasar porque te está salvando de un dolor de cabeza gigante. ¿Oíste? Nosotros ya nos vamos a estructurar dentro de 2 meses, pero inicialmente no estamos. Entonces seguimos. ¿Dónde tenemos nuestra oficina más grande? A pesar que estamos en Orlando y toda esta zona, la más grande está en Tampa. ¿Por qué? Porque es donde tenemos todos nuestros project managers. Ellos todos los días salen de acuerdo al recorrido que tienen. Muchos viven en Tampa y pueden llegar a Orlando y toda la zona de Sarasota. ¿Para qué? Para hacerle seguimiento. Aquí es donde tenemos nuestras reuniones semanales todos los lunes para hacerle seguimiento a cada casa. ¿Qué pasa? Y que aquí es donde yo quiero explicarte. Hay 2 modelos que trabajamos nosotros. El fix and flip y muchos lo llaman como el buy and hold, que es comprar una casa y quedarse con ella, creando portafolio. Y aquí en toda la Florida estamos trabajando los 2 modelos. Trabajamos fix and flip en muchos de los casos en Miami y aquí en esta estructura de Orlando y Tampa estamos utilizando buy and hold y estamos creando portafolio. ¿Qué hacemos? Compramos una casa, la dividimos en 2 y aquí viene lo importante. La pequeña la rentamos por Airbnb porque precisamente Florida mira todo lo que tiene. Playas y aquí en esta zona tiene la 5ª playa más linda del mundo en el área de Tampa. Entonces es muy ventajoso tener Airbnb aquí y no solamente en Airbnb. Acuérdate, Airbnb, VRBO, Expedia y Booking. Tienes todas las plataformas porque si te quedas con una estás muerto. Ok, seguimos. Entonces trabajamos los 2, fix and flip y buy and hold para crear portafolio. Con 2 ingresos, una por Airbnb y la otra a la renta larga. ¿Por qué la renta larga? Porque con la renta larga pago la hipoteca, que es el mortgage, y con la otra me queda un flujo de caja interesante, que lo puedo rentar y me puede generar unos $3,000 mensuales. Entonces a mí me da la tranquilidad
para que seguir invirtiendo. Esta es la estructura que nosotros tenemos aquí en Orlando, Tampa, Sarasota y Miami. Y estas son las ciudades las cuales estamos trabajando. Próximamente vamos a estar en esta zona. Ocala, como tú ves, está aquí cerca. Toda esta zona de aquí vamos a estar en Ocala y vamos a estar más arribita en Jacksonville. ¿Ok? Ya mandamos nuestro equipo, ya están buscando casas, haciendo conexiones para próximamente salir con nuestros contratistas y empezar la estructura allá. Tenemos ese el primero. Vámonos para el segundo y es Indiana. Si vamos más arriba, Indiana, en la parte de acá, vemos Indiana, aquí toda esta zona estamos invirtiendo. ¿Por qué? Porque tiene un beneficio y es que estos dos estados nos dan la tranquilidad que podamos invertir para comprar y quedarse con las casas, que es la estrategia que estamos utilizando en Indiana. Aquí en esta zona estamos comprando casas que sean fourplex o triplex con el fin de comprarlas baratas con el fix and flip, ¿ok? Arreglarlas, les damos valor y posteriormente quedarnos con ellas, que es donde realmente deja el dinero este modelo de negocio. Con Indiana seguimos trabajando y hay unas zonas interesantes. Fort Wayne, está también el área de Anderson. También trabajamos la zona de Indianápolis, que está creciendo mucho. Y aquí estamos con Illinois, que es el tercer estado donde estamos trabajando. Y aquí utilizamos la estrategia solo de fix and flip. No utilizamos buy and hold. Mira qué importante es saber invertir en cada estado, que es diferente. ¿Por qué en Illinois y sobre todo acá en Chicago, donde más estamos invirtiendo, no nos quedamos con casa? No, señor, ni se te ocurra. ¿Por qué? Porque hemos tenido muchos problemas con uno de nuestros aliados, donde las casas estamos sacando a la gente por 6 meses si no pagan. Imagínate tú teniendo una inversión y no estás devengando mientras tú estás pagando tu mortgage, estás pagando tus taxes y el inquilino está viviendo gratis. No, señor. Por eso, en Chicago y toda esta zona, mi hermano, salte de la casa. Le hacemos el fix and flip y la vendemos enseguida. Y hemos tenido casas de 2 a 3 días que se venden así volando. Tú como inversionista, si quieres este modelo, estamos trabajando bien en Chicago. Están saliendo las casas muy interesantes. ¿Qué pasa? El Estado ayuda más al inquilino que a nosotros los inversionistas y no es sano. ¿Ok? Otra de las ciudades que estamos trabajando dentro de esto es Rockford, que está creciendo muchísimo y acabamos de comprar un portafolio muy interesante. Y para terminar, el cuarto estado, te voy a mostrar cuál es. Y es Michigan. Y estamos trabajando en todo el área de Detroit. Y escucha bien esta tercera estrategia, que es muy interesante. Igualmente, como en todas las estrategias, comenzamos en fix and flip. La estamos comprando económicas. Quiero que veas el video, aquí arriba te lo dejo, donde yo compré una casa en $6,900 y adivina qué, en subasta. Es muy interesante ese video. Compramos casas en $6,900, en $10,000, $15,000. Eso sí, nos toca invertir, trabajar bastante para darle mucho valor. Y adivina la estrategia que implementamos aquí. La rentamos. Y no la rentamos a cualquiera. Se la rentamos, adivina quién, al mejor cliente que pueda asistir, al gobierno de los Estados Unidos, a través de la estrategia de Section 8 o Sección 8, donde el gobierno nos está pagando a nosotros por ese inquilino que está ahí. Como tú ves, estamos en 4 estrategias poderosas. ¿En cuál quieres estar tú? Copia aquí la palabra ¿dónde quieres estar? Si en Fix and Flip, Sección 8, Buy and Hold
y crearte portafolio. Créeme que de la mano de nosotros vas a empezar a crear portafolio y a invertir como debe ser y dependiendo en el estado que tú quieras invertir. Bueno, y yo voy a hacer un par aquí porque estás recibiendo tanto valor y yo no veo que te hayas suscrito. Por favor, suscríbete, dale like, comparte a alguien, porque es mucho valor lo que estamos dando aquí. Y a propósito, si quieres, ¿en cuál de estos 4 estados quieres invertir? Así que por favor, pellízcate, invierte en bienes raíces, oye.